Flor y Canto presenta. Número 327 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado? El obispo a quien se confía una iglesia particular es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia, en la cual desempeña como vicario de Cristo el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y diáconos. Por lo tanto, el obispo, dentro de esa encomienda que se le ha hecho, dice en la iglesia particular, se distingue entre iglesia universal y iglesia particular. Recordad que decíamos que el obispo también tiene una encomienda en la iglesia universal, no como la que tiene el Papa, pero sí colaborando con el Papa en ese cuidado de la iglesia universal. Pero por lo que se refiere a una porción, porque es hermosa esa expresión de porción. A un obispo se le ha encomendado una diócesis, que es una porción de la Iglesia. La expresión porción de la Iglesia, entendida correctamente, no quiere decir que aquí, pues en la diócesis de un obispo, no esté la Iglesia entera. Sí, aquí está la Iglesia entera. Aquí no tenemos una parte de la Iglesia. Pero obviamente en la diócesis vecina también está la Iglesia entera. Es una porción en cuanto a su tamaño, pero sin embargo está la Iglesia en su integridad, está dentro de la diócesis, ¿no? Se habla pues de las iglesias pero la Iglesia es única. Ya se habla, ¿no? La Iglesia de Éfeso, la Iglesia, bueno, también hoy en día podemos decir, ¿no? La Iglesia, cada obispo puede decir de qué diócesis es, la Iglesia de tal lugar, del otro lugar, pero no hay más que una sola Iglesia, esto es muy importante entenderlo, no hay más que una sola Iglesia. Bien, ¿de qué manera, dice, cuál es el oficio que hace el obispo en la Iglesia? Bueno, ser vicario de Cristo, es decir, visualizar a Jesucristo. Ser vicario de Jesucristo, también se podría entender mal esa palabra. Ser vicario es, bueno, pues que el otro, pues alguien manda a su vicario y él no va, Entonces podía ser malentendida la expresión ser vicario de Jesucristo como que en vez de Jesucristo está el obispo. No, el obispo no está en vez de Jesucristo, no. Lo que está es visualizándolo, lo que está es haciéndolo presente. Por lo tanto, ser vicario de Cristo, sobre todo subraya en la visibilidad, de que Cristo nos prometió que estaría con nosotros, que nos daría pastores para conducirnos, que no nos dejaría solos, ¿no? Esa es una promesa que se cumple en el sentido de que nos ha dado un obispo a través del cual nos está cuidando de una manera visible. Por eso se pueden entender expresiones como las de San Ignacio de Antioquía, ¿no? De nuevo vuelvo a citar a San Ignacio de Antioquía, que lo dice en números anteriores. Yo os decía que era un padre de la Iglesia que murió mártir en el circo romano, y que él habla de una expresión nil sine episcopo, dice, nada sin el obispo, es decir, que no debe de realizarse en el seno de la vida de la Iglesia la tarea pastoral al margen del obispo sin haberse integrado en ese envío en el que Jesucristo nos envía a través de la Iglesia. Por eso el hecho de que la Iglesia se realice en tanti, porque una diócesis, sobre todo cuando es muy grande, en ella hay multitud de tareas pastorales, y los obispos, mejor dicho, los religiosos, los sacerdotes diocesanos, en multitud de tareas, en la educación, en las parroquias, cada uno obviamente, ¿no? Pues según el don y el carisma que ha recibido, los catequistas, tantísimas personas, ¿no? Realizando una tarea, pero se puede decir a todos y a cada uno de ellos, nil sine episcopo, toda esa tarea pastoral que realizamos tiene que tener conciencia de haber sido enviado, haber nacido de ese envío que hizo Jesucristo a sus apóstoles y que está ahora visualizado en el obispo diocesano en el que nosotros estamos recibiendo, ¿no? Ese envío. Es verdad que hoy en día
pues quizás también especialmente gracias a los medios de comunicación, bueno, la prueba es este mismo vídeo que estamos grabando ahora mismo, se facilita el hecho de que el obispo pueda tener directamente un contacto pues, con los fieles, ¿eh? Pero sea directamente, a través de un medio de comunicación como hoy en día tenemos facilidad de poder hacerlo, ¿no? O sea, a través de los catequistas, o sea, a través de los sacerdotes, o sea, a través de los religiosos, siempre, ¿no? el obispo está llamado a estar presente en el conjunto de la acción pastoral de la vida de la Iglesia. Tenemos que sentirle al obispo presente allí donde yo, a través de un sacerdote, de un religioso, de un catequista, estoy siendo cuidado pastoralmente. Él ha recibido el envío del obispo, ¿no? Para que me cuide. Es muy importante la unión, la comunión en torno al obispo. Es importantísima. A veces hemos dado malos testimonios de una falta de unión entre los presbíteros, entre ellos, o entre los presbíteros y el obispo, lo cual obviamente nos desautoriza, nos hace perder autoridad, ¿no? Perder credibilidad. Cuando la Iglesia no está unida, cuando los sacerdotes no están unidos y entre ellos con el obispo no viven esa comunión gozosa, se pierde credibilidad, se pierde capacidad, ¿no? de evangelización. Jesús dijo: Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea, ¿no? Fijaros si es importante esto que estoy diciendo, que el mismo San Ignacio de Antioquía dice en una carta, en una de sus cartas a los cristianos de Éfeso, dice: que tengáis un mismo sentir con vuestro obispo, que es justamente cosa que ya hacéis. En efecto, vuestro colegio de presbíteros, digno del nombre que lleva, digno de Dios, está tan armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas con la lira. Como las cuerdas con la lira, así tienen que estar los presbíteros conjuntados en sinfonía entre ellos y con el obispo. Es como decir, sin que existan faltas de armonía, sin que haya desafines, estamos desafinados, esa arpa, esa guitarra está desafinada, no toca bien, porque resulta que uno dice lo contrario del otro, porque entre nosotros nos contradecimos, porque es un pequeño drama el que uno, pues, dependiendo del sacerdote con el que esté escuchando cosas que no se compaginan, que son disonantes la una de la otra. Repito lo que dice: como las cuerdas con la lira, por eso vuestra concordia y vuestro amor sinfónico, con él cantáis a Jesucristo. Que Dios nos conceda la gracia de cantar a una en coro, en sinfonía, ¿no? En la sinfonía de la comunión de la Iglesia presidida por el obispo. Flor y canto, Santa